Bueno, como les decía, mis estimados amigos, el papel que jugó esta parroquia durante el periodo de fin de la colonia, o sea, hablemos ya desde 1800 hasta 1822, en que se consigue la independencia de lo que hoy es la República del Ecuador, jugó un papel preponderante, sobre todo en el periodo de tiempo comprendido entre 1810 y 1822, ¿no? Exclusivamente. ¿Qué sucedió? En, bueno, todos conocemos que el 10 de agosto de 1810 se efectuó el grito de la independencia en Quito, que por cierto no es del primero, sino es del segundo que se da en América. Ese dato hay que corregirlo. El primero fue en Chuquisaca en febrero de 1809 y el segundo fue en Quito el 10 de agosto de 1809. ¿Sí? Posterior a ello, del 10 de agosto de 1809, que no es solamente un movimiento de quiteños, sino que también participaron personas de diferentes partes de lo que hoy es el Ecuador y juega un papel preponderante las personas que fueron del sur, desde la provincia de Cañar, se juntaron también otros de Chimborazo, de Tungurahua, de Bolívar, de Cotopaxi, también de la SUAY, en fin, de diferentes partes del mundo que convergieron en este movimiento independentista que lo encabezó Eugenio Espejo el 10 de agosto de 1809. Posterior a ello, la historia oficial que nos han contado nos describen que en los meses siguientes no sucedió nada y luego vino el 2 de agosto de 1810 donde fueron muertos los próceres de la independencia y de ahí hay un lapso de tiempo que la historia nos deja en un hueco que es de más o menos una década, ¿sí? Pero por datos recientes encontrados por colegas míos y por mí propio, eh, cuando estuve al frente en el equipo de investigación dentro de un proyecto que se manejaba para la UNESCO, que es el Departamento de Ciencia y Tecnología para la Organización de las Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de dirigir los estudios en el Capacñán, que va desde el Cerro Puñay hasta Ingapirca, para la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, en este lapso de tiempo que estuve al frente de este equipo de trabajo multidisciplinario que lo conformaron historiadores, antropólogos, arqueólogos, biólogos, restauradores, conservadores, hasta los maestros de Pico y Pala, ¿no? Y de los cuales fue su coordinador, incluso también tuve arquitectos en el equipo. Al ser su coordinador, pues me apasioné mucho en el tema de la investigación histórica, es así que con la historiadora quiteña doña Sofía Checarrón, profesora de historia en la Universidad Católica del Ecuador en Quito, realizamos investigación de archivos. Bueno, concretamente Sofía, que ese es su fuerte, y pues en mi caso la historia oral. Sin embargo, esta investigación nos arrojó datos importantes del rol que cumplió esta parroquia. Tras el movimiento del 10 de agosto de 1809, se forma un ejército patriota que busca la independencia de todo lo que es el callejón interandino del Ecuador, ¿sí? Avanzando por el sur hasta Cuenca y por el norte hasta Carchi e incluso pasándose hasta Ciudad, lo que hoy es del sur de Colombia, ¿no? Se forman dos divisiones que estuvieron al mando del coronel don Carlos Montúfar. La división norte se encarga de liberar lo que es la provincia de Pichincha desde Quito hacia el norte, Imbabura, Carchi, Ipiales, Buga, Pasto, Popayán, Cali, Bucaramanga, o sea, todo lo que es el sur de Colombia y el norte del Ecuador. Y la división sur, a cargo de un coronel Flores, oriundo de la Tacunga, se encarga de buscar la independencia de lo que es la provincia de Pichincha hacia el sur, o sea, de Quito hacia el sur, hasta lo que es Cuenca. En este lapso de 2 años más o menos que se mantiene esta campaña de independencia, se van sumando también personas de diferentes provincias del país, ¿no? Y a su vez
se va limpiando de la presencia de españoles en lo que es en Cotopaxi, lo que es Tungurahua, lo que es la provincia de Bolívar, lo que es también la parte norte y central de la provincia de Chimborazo, llegando hasta la parroquia Guasuntos, donde el coronel Flores establece el cuartel general de su división y desde donde diseña, planifica y ejecuta el asalto final hacia lo que es el Cantón Cañar y su avanzada con miras hasta la ciudad de Cuenca para lograr la independencia. Pero si bien es cierto, no llegó hasta Cuenca como tenía planificado, sin embargo, su ejército avanzó hasta las cercanías de Biblián y donde tuvo sitiado al poderoso ejército del general don Melchor de Aymerich en la loma de Verdeloma. Lo tuvo inmovilizado desde enero de 1811 hasta mayo de 1811, en un lapso de tiempo muy importante ya que estamos hablando en la presencia de un ejército conformado no por militares profesionales en su época, sino más bien por milicianos tipo guerrilla, enfrentando a uno de las potencias mundiales que era en esa época la corona española y más aún al poderoso ejército del general Aymerich. Realmente lo que hicieron estas personas es muy loable. Yo me atrevo a decir que en ese ejército, el cual la avanzadilla que justamente salió de Huasuntos con miras de buscar la independencia de Cañar y de Cuenca, estuvo comandada por un capitán Andrade, oriundo del cantón Cañar, y el batallón que él dirigió era conformado por personas que en su mayoría eran gente del cantón Cañar, del cantón El Tambo, y también me atrevo a decir que hubieron gente de lo que de esta parroquia que es Huasuntos, ¿sí? El- Conozco a ciencia cierta que hubo una participación activa del sector indígena, hablemos de Pumayacta, de Osogoche, de Achupallas, de Sevilla, y también me atrevo a decir que en ese ejército también debieron haber personas que vivían en el centro parroquial. Entonces, bueno, tenemos que ahondar un poco más en esta investigación, ¿sí? Pero sin embargo, miren el legado que nos dejaron, ¿sí? El legado que nos dejaron es la importante herencia que nos dejaron. Si bien es cierto, no se concretó independizar como se tenía previsto en los planes del coronel Montújar a lo que es la sierra ecuatoriana, pero en cambio se dejó abierta la posibilidad para que 11 años después el general Antonio José de Sucre, con tropas extranjeras, siguiera las tácticas utilizadas por las divisiones del coronel Montúfar, empezando por el sur, tomando en cuenta los lugares donde se estableció la división sur del ejército de Montúfar, entre ellos esta parroquia, ¿sí? Y realizando importantes avances hasta derrotar al mismo general don Melchor de Aymerich el 24 de mayo de 1872, a quienes la unidad que avanzó desde Huasuntos hasta Cañar y lo persiguiera hasta Biblián lo derrotó al mando del capitán Andrade. Entonces, miren cuál es el papel importante que jugó en nuestra parroquia en el proceso de independencia. ¿Sí? Fue una parroquia, lo que digo es de aguerridos, una parroquia eh, con una presencia multifacética, ¿no? Lo que conozco y lo que deduzco es que el cuartel general del coronel Flores debió haber estado en lo que es La Moya, sí, en el antiguo asentamiento de la parroquia, em, porque está muy cerca hacia lo que es Pumayacta y de ahí avanzar hasta Chupallas. Actualmente la ubicación de la parroquia hace que el acceso sea un poco más difícil, pero se lo puede llegar. Pero sin embargo, al establecerse en las orillas del río, ahí en la Moya, en la playa, hace que es el lugar ideal para que ha habido un asentamiento antes. Tiene agua, tiene campos de cultivo, tiene madera, tiene todo lo que se necesita para establecer un pueblo ahí.
Se trasladó a otro, al lugar actual es por diferentes razones, por qué sé yo, razones hidrográficas, razones geológicas, razones de sanidad. O sea, los pueblos nunca se han establecido definitivamente a lo largo de la historia donde originalmente fueron fundados. Conocemos que, por ejemplo, San Miguel de Ibarra, en la provincia de Imbabura, no está asentado en el lugar donde fue originalmente fundado. Azogues, en la provincia de Cañar, tampoco está asentado originalmente donde fue fundado. Quito tampoco está asentado donde originalmente fue fundado. Quito fue fundado por primera vez por los españoles en lo que hoy es Cajabamba, ¿sí? En Colta. Luego se trasladó y luego fue avanzando hasta la tercera y definitiva fundación, que es donde hoy le vemos que está Quito. Riobamba tampoco fue asentada donde hoy está, sino por cuestiones geológicas, por terremotos, se vio la necesidad de refundarla en otro lado. Entonces eso no nos sorprenda de que haya sido originalmente fundado en otro lado y que actualmente esté en una posición diferente. Sí, pero eso no le quita importancia al nombre que tiene la parroquia, ¿sí? Ahora bien, dentro ya no solamente del proceso histórico, hablemos prehispánico o colonial, la parroquia eh, también cumplió un rol importante dentro de lo que es ya la vida republicana y a lo largo del siglo XX. De lo que deduzco y lo que yo conozco es de allí se originaron o salieron lo que son grandes políticos de la ecuatorianos. Ahí llegaron también personajes importantes de nuestra historia como presidentes, obispos, en fin, ¿no? Como también salieron ministros de Estado, también salieron hombres importantes vinculados a lo que son las fuerzas del orden como comandantes generales de la Policía Nacional y también héroes de la patria como el coronel Jorge Brito, quien fue el que comandó la defensa ecuatoriana en la guerra de Paquilla, ¿sí? En el año de 1981 y también fue residencia permanente del teniente de navío eh, Víctor Fiallos Naranjos, que es un riobambeño, oficial de la Marina, que radicó durante largos años de su corta vida en las haciendas de propiedad de su familia que están en las inmediaciones de la parroquia. ¿Sí? Víctor Fiallos Naranjos fue teniente de navío y comandó el aviso Atahualpa y se enfrentó a la Armada peruana y a la aviación peruana y también al ejército peruano en la invasión de 1941, defendiendo el asedio peruano hacia por vía marítima y aérea hacia lo que hoy es la provincia de El Oro, ¿sí? Exclusivamente en la provincia, perdón, en Puerto Bolívar, ¿sí? Entonces el comportamiento de Víctor Fiallo Naranjo es que fuera nombrado héroe de la patria y como dije, esta persona, si bien no es originario de la parroquia, radicó largos años, muchos años de su corta vida en esta parroquia, sí, en las haciendas de su familia. Lamentablemente murió muy joven y pues bueno, hoy está en el Parque de los Héroes en la ciudad de Guayaquil. Entonces, si ven, personajes ilustres de nuestra historia han sido parte de esta parroquia, de esta comunidad, de este sector. Por lo tanto, tenemos mucho que nos hace sentir orgullosos, tanto a propios o extraños, de cuando llegamos a esa tierra, ¿sí? Por ello es importante que todos los sectores trabajen coordinadamente en lo que es la preservación de su bien más preciado, de lo que son las manifestaciones culturales, que no solamente invoca, como dije hace rato, el tema de conservar casas viejas o iglesias o la traza original o las historias, sino también implica todo lo que hacemos y cuando hablamos también de patrimonio, implica lo que es el cuidado de la tierra, el cultivo de la tierra, la preservación de justamente de eso, o sea que es una fuente alimenticia
y que también marcó su época a lo largo del siglo XX al convertirse en el granero de lo que es el sur ecuatoriano. Entonces, les decía, sí, a lo largo del siglo XX se convirtió esta parroquia en el abastecedor de granos de lo que hoy es las provincias de Cañar y Azuay, ¿sí? Entonces, vean ustedes el rol que ha jugado esta parroquia, ¿no?